Justo. Un vaso de vino en mano. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Hola a todos, gracias por venir. Mi nombre es Martín Ávila. Tácticas simbióticas es el título de mi trabajo de investigación postdoctoral. Es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Investigación de Suecia. Es una colaboración entre Konstfack en Estocolmo, que es la universidad donde yo doy clases de diseño para el desarrollo sustentable, y el INVIB, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, a través del grupo de investigación de Gabriel Bernardelo. Estas colaboraciones se han ido extendiendo a colaboraciones con gente distinta, de distintas universidades de Córdoba y el país, inclusive con algunas empresas durante este tiempo. Lo que voy a presentar hoy son 3 subproyectos que he estado haciendo acá en Córdoba durante los últimos 2 años. En cuanto al diseño, todas las propuestas que voy a mostrar han sido creadas en colaboración con Leonardo López. En el título tenemos 2 palabras, por un lado táctica y por un lado simbiótica. Lo que tengo en mente cuando pienso en lo táctico es una capacidad de adaptación a una situación dada, específica. Lo táctico tiene que ver con lo estratégico, pero es más espontáneo y más individual a la vez. Por otro lado, la palabra simbiosis, simbios o bios, significa convivir, ¿no? Hay distintas formas de simbiosis, parasitismo, comensalismo, mutualismo. Y lo que trata en sí el proyecto es forma de convivencia. Forma de convivencia con otros seres, por supuesto, humanos y no humanos. O sea que en síntesis uno podría decir que tácticas simbióticas, desde mi punto de vista, implica esto, ¿no? La capacidad de convivencia a través de lo artificial, ¿no? Que es la tarea del diseño con la cual uno trabaja. De eso se trata el proyecto. Estos son los 3 proyectos, los 3 títulos de trabajo de los proyectos. Tratan todos aspectos de convivencia cotidianos, pero siempre mediados por ciertas cosas, que van desde lo íntimo, como el caso de especies, que trata relación con plantas medicinales, por ejemplo, a domestics, que trata relaciones cotidianas con seres y cosas con las cuales tenemos dificultad para relacionarnos, y por último máquina dispersora, que trata como una distinta escala, que trata lo cotidiano pero que está desconectado de nuestra cotidianidad inmediata por falta de contacto directo, como por ejemplo el tipo de relación que tenemos con los sistemas de agricultura, ¿no? Agroecosistemas. Les voy a explicar en unos minutos un poco más sobre estos. Una de las palabras claves del proyecto es la de diversidad, o más específicamente la de biodiversidad. Este es el sitio de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Desde un punto de vista internacional, entonces, si uno consulta lugares como la Argentina está clasificada como megadiversa, esto de traducción. La República Argentina es clasificada como megadiversa. Argentina presenta algunas de las mejores variedades de ecosistemas en el mundo. 15 zonas continentales, 3 zonas oceánicas y la región antártica, todas incluidas en su territorio. Esto es
un gran privilegio, por supuesto. Creo que tiene un gran potencial desde el diseño, eso es un poco de lo que voy a hablar ahora, pero implica también y sobre todo una gran responsabilidad, ¿no? De tratar de mantener esta biodiversidad que tiene, en este caso, nuestro país. Este es un mapa de las ecorregiones, de algunas de las ecorregiones de Argentina, de algunas de las zonas. Estas son las tres que le corresponden a Córdoba: el Espinal, el Chaco Seco y la Pampa. Ahora, si uno consulta otros mapas u otras cartografías, nos muestran que estas ecorregiones no son ni tan definidas ni tan puras, ¿no? Son más bien híbridos, hay unas transiciones de todo tipo. O sea que tiene que ser concebido como agroecosistema y como ecologías urbanas, ¿no? Empecemos planteando que para los humanos es natural producir lo artificial, ¿sí? No podemos pensar lo artificial ni lo natural como categorías absolutas. Estas son siempre relativas. O sea que es importante, en el marco de mi trabajo, pensar esto como agroecosistemas, es decir, como sistemas naturales mantenidos de alguna medida enmarcados dentro de lo artificial. Lo que hay que cuestionar es cómo lo artificial participa o no de ciclos vitales, ¿no? Y es en este contexto que planteo los tres proyectos que voy a presentar, que sería en definitiva una propuesta de artefactos que nos conecten a ciclos vitales. La primera escala de proyecto, como les decía, es este trabajo que se llama, o que tiene el título de Especies a Especies, y que trata de relaciones íntimas con seres vivos, a través de las plantas, y más específicamente a través de propiedades alimenticias o medicinales de las plantas. El primer año nosotros hicimos una investigación sobre 4 plantas florales autóctonas de Córdoba: Tagete minuta, que se le conoce como suico; Cesalpina igilesi, que se le conoce como la de perro; Nicotiana glauca, que es el palán palán; y la Passiflora caerulea, que es la pasionaria, ¿no? Después de hacer una serie de experimentos, de investigar, ¿no es cierto?, de consultar todo tipo de bibliografía, terminamos decidiendo por trabajar con la pasionaria. Por ser, por un lado, las dos cosas, medicinal y comestible, y sobre todo por algunas interacciones específicas que tiene con abejas carpinteras que la hacen vulnerables en contextos urbanos. Así se la encuentra en el bosque nativo o en los campos. Es una enredadera, ¿no?, que va trepando por arbustos. Y como les decía, se la busca no solo como planta ornamental por su belleza, sino también y especialmente como planta medicinal. Con las hojas y los tallos, inclusive con las flores, con la planta entera, se pueden hacer decocciones, infusiones o tinturas que tienen un efecto relajante en los seres humanos. Una de los visitantes más conocidas de Passiflora, de la pasionaria, es esta mariposa que llamamos espejito. El nombre científico es Agraulis vanillae maculosa, que, como vemos, tiene predilección por poner huevos en esta planta específicamente. Los pone en todas partes. Este es un detalle de cómo he puesto uno de estos huevos, que son realmente muy chicos, en uno de los zarcillos de la planta. Cuando estos huevos se convierten en larvas o en orugas, como normalmente les llamamos, se alimentan de la pasionaria, y si no hacen demasiado daño, esto la estimula para crecer, digamos, en un porcentaje de un 40-50%. Este es estimulante para la planta, inclusive. Una vez que llega al estado, después de un periodo de tiempo, de un periodo de desarrollo, se cuelgan, como sabemos, para convertirse en una crisálida, y de ahí nace la próxima generación de los espejitos, o del Agraulis, como se dice con nombre científico. Hay muchos otros visitantes de esta planta. Nosotros le hemos prestado atención a su polinizador principal, que es una abeja carpintera, esta que parece un abejorro aquí, del género Psilocopa. La abeja y la planta han coevolucionado de manera tal que sus morfologías se complementan muy bien, ¿no? Las flores tienen 5 estambres, se ven aquí, que están amarillas, que exponen el polen hacia abajo, ¿no? Y la abeja busca el nectario, que está en el centro de la flor, y de esa manera roza con su lomo contra los estambres con polen, cargándolo de polen y similándolo entonces de flor en flor, posibilitando así la reproducción de la planta. Esta abeja tiene una particularidad, a diferencia de las abejas más conocidas como Apis mellifera, ¿no?,
que tiene un proceso que se llama polinización por zumbido. La abeja es tan como potente, ¿no? Es una abeja que tiene un tamaño así, más o menos hace mucho ruido y vibra mucho. Cuando llega a las flores, normalmente las sacude vibrando, ¿no? Se llama polinización por zumbido. Ellos visitan gran variedad de plantas, o sea que son muy buenos polinizadores, pero prefieren Pasionaria porque tienen más néctar, ¿no? Ahí sí que se han complementado muy bien a través de la morfología de cada una. Hay 18 especies de Psilocopa en Argentina y estas anidan normalmente en maderas secas, haciendo perforaciones para oviponer y proteger a sus crías. De las variedades que se encuentran en Córdoba, nosotros hemos decidido trabajar con dos especies específicas de Psilocopa. Una se llama Psilocopa artifex y la otra Psilocopa ciliata. Y la particularidad de estos dos es que no perforan maderas macizas, como hacen las otras, sino que lo hacen nidos en maderas huecas, como la caña, que es la que vemos aquí a mano izquierda, o como el Eryngium, que es esta otra planta que se ve que es muy común en la Sierra de Córdoba, una planta espinosa. Y las dos son tubulares, ¿no? Son huecas. Tanto Eryngium como la caña son cada vez más raras en las zonas urbanas. Y es por ello que decidimos trabajar con estas dos especies en particular, ya que son las más amenazadas por las preferencias humanas de tener otro tipo de plantas en las ciudades. Este es un corte de una caña y se ve como anida entonces Psilocopa, con el aserrín que van raspando en las paredes forman particiones para oviponer dentro de la caña o del Eryngium, y sus larvas crecen y una vez desarrolladas, como abejas carpinteras, la madre inclusive después le sigue trayendo alimento una vez que han crecido hasta que maduran y empiezan ya a volar y a hacer sus propias, reproducirse. Nosotros hemos estado haciendo experimentos para crear lo que llamamos un iniciador de ciclos, y por un lado ese iniciador de ciclo incluye iniciar el ciclo de la planta, ¿no? Para que germine, y por el otro el de un alojamiento y un material que posibilite entonces el anidar de estas especies de Psilocopa. Y hemos trabajado con materiales blandos, que son los de su preferencia. Acá vemos un alojamiento de MDF que ha sido aceptado por Psilocopa y roído. Ahí se ve cómo está ese serrín en las partes de afuera. No, recuerden que ellas necesitan la serrín para hacer las separaciones, es donde ponen sus larvas. Y se ven inclusive ahí algunos restos de polen también de esas entradas y salidas que hacen cuando vienen cargas de polen. Esta es nuestra propuesta, lo que le llamamos un iniciador de ciclos. Tiene 3 alojamientos cilíndricos, una clavija sólida con una base para que se entierre, un frasco que cuando se lo compra contiene 2 germinadores para plantar. Y el set nos da varias posibilidades: el de hacer creciente la planta floral, de contribuir al hábitat de las psilocopas, y de otras especies también, como la mariposa que vimos al principio, y de incentivar también a utilizar la planta como medicinal. Este es un detalle de la clavija que se entierra y tiene 3 alojamientos modulares. Están tratados con cera de abeja que impermeabilizan y traban los encastres. Esta es la parte de arriba, se alcanza a ver, creo, dentro del frasco los germinadores hechos de sustratos con semillas. Y está todo contenido por 3 precintos que, después de haber sido desarmado, el paquete funciona como sujetador en los módulos y como estructuras por las cuales se apoya la pasionaria. Ahí lo van a ver en una foto. Como siempre, se prepara la tierra para hacer una maceta, ¿no? Para hacer una germinación. Se desarma el paquete y sus partes. Se encantan los alojamientos. Se lo sujeta con los precintos a las alturas prescriptas, ¿no? Por el diseño, y se lo entierra. Después se sacan los germinadores que están en el frasquito original, se lo planta, se riega. Estos germinadores están hechos con vermiculita y con arcilla que se disuelven al ser regadas, ¿no? Haciendo posible que la germinación absorba los nutrientes de la tierra que lo rodea. Y se espera alrededor de un mes, tarda por lo menos un mes en germinar normalmente esta planta. Una vez que comienza a crecer, lo que pasa es que cuando va creciendo estos zarcillos, usan los precintos entonces que sujetan las varillas para ir trepando, ¿no? Y estos precintos primero fueron entonces embalaje de las partes del conjunto, y ahora para hacer que la planta suba enredándose. Cuando la planta ha madurado y ha pasado a la altura que nosotros presentamos de los 3 tubulares que presentamos,
ya está, se puede empezar a podar, ¿no? Se la poda entonces, y con estas partes podadas se coloca en un contenedor para poder hacer tinturas. Esto se hace agregando alcohol en un contenedor, el alcohol tiene que tener al menos 40%, y se almacena en un lugar fresco y oscuro entre 4 y 8 semanas. Después de ese tiempo, al cabo de esas 8 semanas, por ejemplo, se filtran las hojas y los tallos y se extrae este tipo de líquido que se llama tintura. Aquí vemos colores distintos porque están hechos con distintos tipos de pasionarias, algunas son secas y otras son frescas. Las que están hechas con partes frescas se concentran mejor las propiedades químicas de la planta, por lo cual es recomendable justamente hacer el proceso que estamos tratando de generar con el SET, con el iniciador de ciclo, lo que es el de podar su propia planta y el de hacer las tinturas. Se pone la tintura en el tubo dosificador que trae el SET y después se lo toma, al igual que otras infusiones, por ejemplo, tiene un efecto relajante, ¿no? Antiestrés, como les decía, pero la diferencia de las decocciones y las infusiones, la tintura entonces concentra mejor los químicos, como les decía, de la planta. Pensando en la desaparición del eringium y de la caña, hemos calculado la cantidad de plantas que se necesitarían para tener un ecosistema en donde estas especies proliferen, y usando entonces el ejido municipal de Ciudad de Córdoba, hemos calculado que aproximadamente unas 1.600 plantas lo cubrirían, calculando que estas abejas viajan como máximo unos 400, en el caso extremo unos 500 metros, si no hubiese alimento disponible, ¿no? O sea que cada 300 metros hemos puesto, digamos, una planta esquemáticamente, y entonces calculamos que así unas 1.600 plantas cubrirían la totalidad del ejido de Córdoba. La información de este proceso puede ser capturada por un lector de códigos QR que nosotros hemos puesto ahí. Idealmente, esto es lo que veríamos al cabo de un tiempo. Lo que hay que comprender, de alguna manera, es que esto es cada vez más difícil que suceda de manera natural, ya que en nuestra ciudad escasean las plantas que estos polinizadores habitan. No las que los visitan, sino las que los habitan, ¿no? Como el caso del eringium, como les decía, y de la caña. Y de ahí la necesidad de relacionarnos con estas plantas nativas de una manera que incluya también a sus polinizadores. El segundo proyecto tiene otra escala de relación que también es cotidiana y tiene también un cierto contacto con algunas especies, pero que no incorpora esa relación íntima, ¿no? Como la de nuestro organismo, como lo hacemos con las plantas medicinales. Se llama domestics. Es una palabra en inglés que juega con la palabra doom, que en inglés tiene una connotación de un destino negativo, ¿no? Doomsday será el día del juicio final, por ejemplo. Y la palabra domestic, ¿no? Que quiere decir lo doméstico, ¿no? Esa relación, trabaja en la relación con seres con los cuales tenemos dificultad para convivir. Entonces hemos estudiado particularmente estos 4, murciélagos, arañas, escorpiones, cucarachas, ¿no? Inclusive con algunos de estos seres llegamos a desarrollar fobias, o sea que nos resulta realmente difícil convivir con ellos. Sin embargo, estos participan de la salud de los ecosistemas en los que vivimos, ¿no? De ahí el hecho de prestarle particular atención. Después de un año también de estudios, ¿no? De los distintos problemas o relaciones que tenemos con ellos en el ambiente urbano, decidimos trabajar con el escorpión o con el alacrán. Este particularmente se llama Titius tribitatus, que es el más peligroso de los escorpiones que existen en Córdoba. Puede ser letal para un niño o para una persona mayor, para una persona que también esté en mal estado de salud, por lo cual lo hace el más difícil realmente con el cual convivir. Les muestro esta foto con luz ultravioleta porque ya que esta luminiscencia es una curiosidad que no muchos conocemos, y desde que se descubrió en la década del 60 es la manera que se los estudia en sus hábitats naturales. El 80% de los casos de picaduras de escorpión se dan en el contexto de un baño, muy comúnmente cuando alguien se ducha. Y esto es un fenómeno que se da particularmente en la ciudad de Córdoba, ¿no? Así que hemos estado estudiando este tipo de fenómeno, consultando todo tipo de bibliografía y expertos. Este es un mapa de los casos publicado por Día a Día. Nosotros hemos visitado varias de estas zonas. Acá les muestro una foto satelital de esta que enmarqué recién en rojo.
Y si ve uno un poco en detalle qué es lo que hay en este barrio, que es un barrio bastante humilde, hay varios factores en general: terrenos baldíos, malas condiciones de higiene, cloacas y desagües básicos, pero sobre todo hay una cosa en común con todos los barrios en donde estos problemas son importantes, y es el de sistemas cloacales viejos. Lo que pasa comúnmente es que las cloacas de un domicilio particular son de PVC, y una vez que estas cloacas desembocan en la parte pública, digamos, cuando llegan a la altura de la calle, los caños ya pasan a ser de hormigón simple, ¿no? Y estos caños tienden a ser más viejos primero, y tienden además a acumular la grasa de los efluentes, ¿no? O sea que después de un tiempo, de cierto tiempo, es común que se tapen o que se empiecen a obstruir, por lo menos. Entonces, lo que vemos acá es uno de esos ejemplos, ¿no?, donde llega un punto de obstrucción tal, ¿no?, que están tapados prácticamente de grasa, y lo hace un hábitat perfecto para cucarachas, ratones y demás. Es decir, un ambiente muy propicio para los escorpiones, para cazarlos. Los escorpiones son cazadores, ¿no? No comen animales muertos, buscan presas vivas. Y además son lugares oscuros, por supuesto. Hemos estado estudiando entonces sus cadenas alimenticias, y en esta relación con el humano, dependiendo de dónde se lo estudie el escorpión, encontramos un montón de actores, una serie de actores. Sin embargo, estas son las más comunes, ¿no?, y las directas en los desagües, con las cuales hemos trabajado en nuestra propuesta. En este momento, esta es la respuesta estándar, digamos, en Córdoba, ¿no? Es una rejilla que se usa para impedir que los escorpiones pasen al baño. Y esto permite que los líquidos pasen, manteniendo los escorpiones debajo. Sin embargo, nuestra actitud, digamos, es la misma, la de no estar en contacto con este submundo, ¿no?, de los escorpiones, contaminándolo con tóxicos que afectan no solo a los escorpiones, sino al resto de los seres vivos, a distintas escalas, ¿no? Esta es la entrada, digamos, el umbral, el portal a este mundo de los desagües, la única que tenemos, digamos, desde nuestros hogares. Como humanos siempre hemos tenido muy mala relación con nuestros desechos, nuestros efluentes. Sintetizando, entonces, hemos creado sistemas para una cosa, desagüe artificial, ¿no? Y de esa forma también hemos creado la posibilidad de desarrollar nuevos nichos ecológicos, como le he explicado. Y esta es nuestra respuesta, nuestra propuesta. Hemos creado un producto que nos obliga a tener relación. ¿De qué manera? Hemos creado un artefacto que es otra rejilla para escorpiones, que está hecha de la superficie de arriba está hecha con compuesto mineral, que puede pasar o que pasa por un proceso de degradación. Uno le pone como una rejilla común en un baño, y a medida que el agua empieza a fluir, ¿no?, cuando lo utilizamos, empieza a desgastarse, digamos, y lo que es blanco empieza a degradarse y a diseminarse con el agua, ¿no?, con los efluentes, y se va abriendo y se va haciendo cada vez más visible. Llega a un cierto punto, como ejemplo, como en este caso, nos está indicando básicamente la fecha de vencimiento del producto, ¿no? Es hora de reemplazarlo por lo otro. La parte de abajo, esta parte se ve, digamos, lo importante desde el punto de vista del diseño y de la comunicación es que esto nos impresiona, nos tiende a comunicar, ¿no? Ya está expuesto la cuestión del desagüe, ¿no? Se hace visible de una manera diferente a la otra. La parte de abajo plantea un compuesto orgánico. Acá se ve entonces una faja protectora con un código QR que cumple la misma función que en la otra propuesta, ¿no?, de informar a nivel manual de instrucciones y complementar la información necesaria para utilizarlo. Y esta faja protege una harina de hueso que atrae las cucarachas y tiene un pegamento que las atrapa, ¿no? O sea, la harina de hueso hace de cebo, de atractor, y el adhesivo, ¿no?, las atrapa. Al final de este ciclo, al final del proceso entonces de degradación, los escorpiones que cazan estas cucarachas quedan pegados, y esto que vemos acá, así como está, se puede tirar, se puede compostar, se puede enterrar, ¿no? Está lleno de nutrientes básicamente para el suelo. De alguna manera, lo que es interesante para mí pensar en este tipo de planteo es que este artefacto reproduce cierto ciclo de sistemas que son asimilables por ecosistemas, ¿no? Es lo que últimamente se está denominando biomimética o biomímica,
Y si uno habla de biomímica, me parece importante preguntar de qué forma este tipo de artefacto, en este caso con el que doy el ejemplo, lo hace, ¿no? Y hay tres preguntas críticas, me parece, que hay que hacer para entrar como en una dimensión política, de alguna manera, del artefacto. ¿Qué es lo que se está imitando, cuándo y para quién? Y yo le respondo de esta manera, con este artefacto, ¿no? Se está imitando la degradabilidad de procesos naturales, ¿no?, que contribuyen energética y nutricionalmente a otros ciclos vitales. ¿Cuándo? Idealmente durante los procesos de producción, uso y desecho del producto. ¿Para quién? A corto plazo, para el beneficio de los seres humanos. A largo plazo, para el beneficio de seres humanos y los seres vivos en contacto con estos sistemas. O sea que nos plantea una cosa bastante diferente de la rejilla común. Es decir, este artefacto no imita a un organismo específico, sino los procesos naturales que hacen posible la cohabitación, ¿no?, que es lo que yo planteé al principio. Comparándolo sintéticamente, los dos desaguan, ¿no?, en la fusión de la rejilla básica tal cual está planteada. Sin embargo, comparándolos, uno separa, es permanente y es duradero, mientras que el otro nos pone en contacto, ¿no?, es degradable y es perecedero. Uno no requiere de esfuerzos post-instalación, una vez que está puesto, es permanente, mientras que el otro requiere mantenimiento, requiere participación. Uno no fue concebido en relación a otros sistemas, salvo, digamos, las medidas de lo que son las tomas de los desagües, y el otro fue concebido en relación a sistemas naturales a diferentes escalas, ¿no? El producto nuevo implica una forma diferente de relacionarse e involucrarse con sistemas domésticos. Requiere, digamos, de otra gama de valores, por decirlo así. Necesita de una persona que esté activa y consciente de que esto contribuye de otra manera al medio en el cual vive, ¿no? Además de ser, por supuesto, este producto desarrollado para ecosistemas específicos de Córdoba. Estos dos proyectos que he mostrado hasta ahora tienen como un eje afectivo, ¿no? Trabajan la relación de cosas que nos afectan. Por un lado, las cosas que nos atraen las plantas florales, ¿no?, de su belleza, o las mariposas, la cuestión que necesitamos de la planta medicinal, lo que nos repele también en este último, en la oscuridad de la rejilla, los escorpiones, y sobre todo en este último hemos trabajado, concebido estos artefactos estudiando metabolismos y flujo de materia y energía, ¿no?, cadenas alimenticias, por un lado, niveles tróficos, ciclos vitales, ciclos energéticos, relaciones humanas y no humanas, ¿no? En este tercer proyecto que les voy a mostrar ahora, esto continúa de alguna manera, pero con un agregado de un concepto que yo importo de la ecología, que es el concepto de diversidad de respuesta. Les comenté al principio que la diversidad, o la biodiversidad más específicamente, era uno de los ejes del trabajo. Y para ser más específico voy a explicar este concepto de diversidad de respuesta a través de la pasionaria, ¿no?, que es la planta que ya venimos viendo. La pasionaria tiene frutos. Estos frutos caen en el suelo una vez que están maduros, y si el suelo es propicio, germinan y generan nuevas plantas. Pero estos frutos también son diseminados por pájaros, por roedores, por insectos, por el viento, por el agua. Es decir, con factores bióticos y abióticos. Y cada uno de estos actores hace que estos frutos de repente tengan un alcance temporal y espacial específico. Digamos, un pájaro que vive cierta cantidad de años continúa repitiendo esta operación y distribuyéndolo por un rango específico, X cantidad de kilómetros, ¿no?, de metros. Lo mismo las hormigas, lo mismo los roedores y demás. Digamos, cada actor que participa de estos ciclos hace que la planta se reproduzca a distintas escalas, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama en ecología diversidad de respuesta. Lo que es importante para mí es que la diversidad de respuesta permite a un sistema mantener la realización del mismo proceso de manera complementaria de cara al estrés y a las perturbaciones. O sea que la diversidad de respuesta influye directamente en la capacidad de resiliencia, ¿no?, la capacidad de un sistema de absorber estrés. ¿Qué pasa? Si uno de estos actores que yo explicaba, por ejemplo, un pájaro o la hormiga, algunos de estos que participan de esta función,
empieza a sufrir el estrés de un sistema, por lo que sea, por contaminación, ¿no? Por calores extremos y demás, cosas que vemos últimamente cotidianamente, el resto de los otros se ven beneficiados. Y por ende, la planta, en este caso, que es el ejemplo que estamos hablando, mantiene esa capacidad de seguir reproduciéndose, ¿no? Llega a un punto de un nivel más alto, un nivel extremo de estrés, la diversidad de respuesta empeora y los individuos que quedan no son suficientes para mantener los procesos de ese ecosistema o de ese sistema, ¿no? Hay un colapso, básicamente. Y por eso la importancia para mí de trabajar este concepto desde lo artificial, ¿no? Para tratar de, una vez más, de reproducir desde el diseño este tipo de patrones para poder entender cómo funcionan los sistemas naturales y de esa manera complementarlos mejor. Entonces llegamos al tercer proyecto, a la tercera escala también de proyecto, en donde hay una relación indirecta con estos sistemas. Estos también tienen una relación cotidiana, pero estamos desconectados de estos ecosistemas, ¿no? Estos ecosistemas están desconectados de nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, comemos o usamos productos derivados de la soja diariamente, o de la papa o del maíz, pero no participamos directamente de sus ciclos vitales, ¿no? Siempre estamos a distancia, ¿no? Como habitantes de zonas urbanas. Las máquinas agrícolas trabajan eficientemente, muy eficientemente en este sentido específico, en este momento. Plantan, por ejemplo, semillas avanzando a 20 km por hora, a una profundidad específica, en un ángulo específico para que puedan crecer muy rápido. Es un sistema realmente sofisticado que hemos desarrollado, pero en un sistema, digamos, que tiene como una monodirección, por decirlo así. Lo que este proyecto trabaja son otro tipo de interacciones que tratan de ser multidimensionales. O sea, mientras mantenemos cierta coherencia con los cultivos que tratamos de usar para alimentación u otros derivados, tratamos de tener en cuenta otros ciclos vitales, ¿no? Que pertenecen a estos ecosistemas. Nosotros hemos estado estudiando la plaga principal del maíz y de la soja. Es una polilla que se ve asomada ahí, que se llama Spodoptera frugiperda y que ha desarrollado resistencia a los agroquímicos con que se le controlaban. Esta polilla, al igual que la mariposa que vimos antes, tiene este ciclo de vida, ¿no? Pasa de adulto a huevo, a larva, después se convierte en pupa y nuevamente a adulto, ¿no? Que se reproduce. Cada una de estas instancias de su vida está amenazada por predadores naturales, como por ejemplo estos y varios otros. Y si utilizamos estos para mejorar la calidad de los cultivos que necesitamos, este tipo de trabajo se denomina control biológico de plagas, ¿no? Que es básicamente en lo que nos hemos enfocado para hacer este tercer proyecto. Más particularmente hemos trabajado con dos de sus fases. La polilla adulta siendo controlada, digamos, por su predador nocturno, que es el murciélago, y por otro lado con una avispa, que es un parasitoide, estamos hablando de un ser muy muy pequeño, que le parasita los huevos. Ahí les voy a explicar básicamente cómo funciona este proceso. Entonces, como dijimos, por un lado está el control de adultos con murciélagos, y lo que hemos hecho es construir refugios para poder estudiarlos y para poder protegerlos. El refugio, este que vemos aquí, tiene unos 5 metros de altura. El eje, digamos, tiene una orientación este-oeste para que el sol le dé la más cantidad de horas posible. Son muy sensibles a las temperaturas, al frío, básicamente. Hay dos habitáculos que hacen un conjunto, están en este caso espalda con espalda, y tienen 3 divisores que hacen 4 compartimentos a cada lado. Acá se ven mejor estos compartimentos y las mallas que tienen, me parece, ¿se alcanzan a ver? Sí. Que tienen sus paredes para que los murciélagos puedan trepar. Idealmente estos tienen que estar ubicados en zonas de frontera con campos y bosques y hacen, digamos, de estos refugios portales, digamos, umbrales que pasan, digamos, entre un sistema, digamos, el de un cultivo particular y estos de bosque nativo o bosques artificiales. En el campo donde hemos trabajado, un campo experimental de la Universidad Católica, en una noche trabajamos con redes, 4 especies distintas de murciélagos.
Estamos en este momento esperando a ver cuál es la que elige nuestro refugio para vivir. Hay que recordar que los murciélagos son animales nocturnos, al igual que las polillas, ¿no?, que tratamos de controlar, así que están activos y cazan por la noche. Los murciélagos, además de comer unos 10.000 insectos por noche, otro de los beneficios que tienen es que abonan la tierra con sus excrementos, que son muy ricos en nutrientes, ¿no? Así que estamos digamos, a la expectativa de ver particularmente cuál es la especie que comienza a habitar, porque hay variedades que adoptan más una que otra forma, y de ahí después hacer los análisis, por ejemplo, de materia fecal para determinar específicamente cuáles son el tipo de polillas, ¿no?, que estamos controlando con estas especies específicas. Ese segundo nivel que les hablaba, que complementa, ¿no?, planteando el tema de la diversidad de respuesta a nivel control biológico, el parasitismo de los huevos por un tipo de avispas llamadas parasitoides. Para poder implementar la crianza de los parasitoides en laboratorio se ha trabajado con dos especies de polillas. Acá vemos el macho y hembra de Podoptera frugiperda, que es la principal que hemos estado estudiando, y por otro lado de una que se llama Cytotroga. Acá en las fotos están bastante proporcionales, o sea que el Cytotroga es muy pequeñita en relación a la otra que tiene un tamaño normal de polilla, sería más o menos de este tamaño. Aquí se ve la escala de los huevos que ponen, y fíjense el detalle del trozo de papel, que es un papel de cocina, esos huevitos azules que se ven ahí, un papel de cocina, se alcanza a ver hasta la fibra del papel. Estamos hablando de huevos muy, muy pequeños, apenas visibles por el ojo humano. Los otros son un poquito más grandes y están aglutinados sobre un papel. También se ve la fibra del papel madera. Lo que es importante para los procesos que estamos trabajando es que los huevos de Podoptera están como agregados, están aglutinados en los unos a los otros, ¿no? Están pegados en grupos sobre una superficie, los ponen sobre el papel en este caso. Y los otros están sueltos, ¿no? Eso nos ha hecho que nosotros podamos trabajar con distintos procesos de dispersión, ya lo voy a mostrar más adelante. Estos son los parasitoides de los que hablábamos. Uno se llama Telenomus remus, el otro se llama Tricograma. Y acá vemos las dos especies parasitando huevos de Podoptera. Telenomus es la que parasita con más efectividad estos huevos, llega a 90% de parasitismo, mientras que Tricograma solo alcanza un 45%, por lo menos en laboratorio. Un aspecto interesante para nosotros trabajando en laboratorio con ecosistemas locales es que Tricograma es una avispa autóctona, mientras que no hay certeza sobre si existe Telenomus remus en los ecosistemas de Córdoba o no, por lo cual estas pruebas que hemos hecho están hechas con ejemplares importados, ¿no?, con lo que eso implica también a nivel ecosistémico. Quería mostrarle un poco también el proceso de parasitismo en laboratorio, que es esencial. Esto fue desarrollado en Halcón, una empresa especializada en control de plagas, no en control biológico, sino en control de plagas, pero que desarrollan también este tipo de trabajo. Este fue facilitado también un proyecto de control biológico por Daniel Garzábal y Beto Peralta, que son los dueños de la empresa. En este caso les estoy mostrando solamente el proceso de cría de Spodoptera, como les decía, es una de las polillas con las cuales estamos trabajando. Las larvas tienen distintas dietas especiales y se desarrollan en estas bandejas. Acá se las ve alimentadas con un compuesto que está hecho con polenta y otras cosas. Y se mantienen en cuartos a temperatura y humedades controladas para optimizar el crecimiento. Una vez que han crecido, como decíamos, llegan al estado de pupas, y una vez que crecen, se convierten en adultas, pasan a estar introducidas en estos alojamientos. Por un lado recubierto de papel, en este caso del cilindro celeste para Podoptera, mientras que Cytotroga, que es la de la derecha, se las introduce en otro tipo de habitáculos para que se alimenten y pongan huevo de otra manera. Aquí se ve los dos procesos de oviposición de las polillas, que resultan básicamente en una poniendo huevos sobre un papel, que después va a ser parasitado. Esos huevos negros que vemos ahí ya han sido parasitados por Telenomus remus, y en el otro caso vemos los huevos de Cytotroga sueltos.
Estos se conservan también en incubadoras, se las mantienen parasitadas a temperaturas y humedades específicas. Y una vez que las avispas van emergiendo de los huevos parasitados, estos comienzan su vida de adultos y empiezan a parasitar otros huevos disponibles. Nosotros hemos trabajado la idea de dispersar huevos parasitados en el campo, como les decía, y hemos trabajado principalmente con versiones que dispersan huevos de avispas adultas o huevos parasitados en sí de manera aérea, tanto con drones como con globos. Y acá el trabajo ha quedado más bien a nivel piloto, no hemos llegado a desarrollar pruebas específicas de dispersión con drones. Lo que creo que es importante recalcar y lo que dimensionar es que en este caso, por ejemplo, que estoy mostrando, hay 50 centímetros cúbicos de huevo de Citotroga. De estos 50 centímetros cúbicos de huevos parasitados de polilla serían 500.000 adultos. De estos 500.000 adultos, 50% serían hembras. Estas hembras pondrían en su próximo ciclo de vida, que son muy cortos, unos 6 millones de huevos en el próximo ciclo, ¿no? O sea, estamos hablando realmente de un crecimiento exponencial si es que hay digamos, lugares donde parasitar, es decir, en los huevos de este tipo de polillas. Y estos 50 centímetros cúbicos parasitados alcanzan para dispersar en 100 hectáreas. Para que tomemos un poco de referencia, el punto amarillo es donde estamos hoy, en la España Córdoba. 100 hectáreas es 1 kilómetro cuadrado, o sea que acá vemos el espacio más o menos que cubrirían estos 50 centímetros cúbicos, que es un receptáculo de este tamaño, de los huevos de estas polillas parasitadas. Y por eso estas biofábricas y estos procesos son competitivos con los productos químicos actuales, ¿no? Y esto es importante a nivel económico, por supuesto, o sea, no para que este tipo de procesos reemplace completamente a los agroquímicos, sino para complementarlos, ¿no? Para poder hacer un trabajo que tenga más conciencia ecológica. Para diseminar estos huevos parasitados desde un dron, nosotros hemos preparado una serie de tarjetas con huevos que pueden ser fácilmente parasitados y después liberados, y para que sean mecánicamente esparcidas desde un dispositivo para dron. Acá están viendo la escala que estamos trabajando. Lo que me parece notable es pensar que esta escala casi microscópica, ¿no?, de trabajo tendría repercusiones inmensas a nivel macroeconómico y sobre todo, importante en el contexto de mi trabajo, macroecológico también, ¿no? La propuesta finalmente es un programa que tiene que ver con la legislación que regula las prácticas agrónomas y en donde el control biológico de plagas tendrá un papel importante en agroecosistemas. Esto es básicamente lo que hoy se llama buena práctica. Son cultivos que rotan, están cercados normalmente con alambre, y en el caso de que se respeten balquinas, esto sería parte de lo que se considera buena práctica. Esto no se hace permanentemente en Argentina. Esto habría que agregarle, desde el punto de vista del programa nuestro, corredores internos a estos cultivos para que permitan, ¿no?, la circulación de otros seres, digamos, que participan de esos ecosistemas. Esta es una imagen de la zona agropecuaria del sur de Córdoba. Yo la muestro simplemente para contrastar un poco con los esquemas que estoy presentando y para decir justamente, ¿no?, que un campo se ve en realidad como esto. Lo que yo estoy presentando es muy esquemático. Las zonas agrícolas conviven, por supuesto, con zonas de bosques o parques, son aledañas a ciudades en algunos casos y demás. E idealmente tendrían que mantener los límites de sus extensiones, como les decía, para mantener estos corredores verdes. Ya enfocados más específicamente en los cultivos, el 90% de lo que sería un campo tendría que ser cultivado desde el plan que nosotros estamos planteando. El 10% tendría que ser de bosque nativo o artificial, y artificial, teniendo un corredor entre campos. Aquí se ven cómo cada uno de estos campos iría rotando, digamos, del corredor verde que se ve al medio iría rotando a su vez que cada cultivo anual rota, ¿no es cierto? Además de este centro verde, que sería el bosque nativo o el bosque artificial, planteamos que tendría que haber esa esquina marrón que se ve, un cultivo perenne, es decir, cultivos que no son anuales, que duran
más de un ciclo de un año, y de esa manera rotan mucho más lentamente o ni siquiera rotan, pueden quedarse ahí en ese colindando, digamos, con estos corredores verdes que estamos planteando. Y de esa manera también complementar con otras prácticas, quizás forrajeras, ¿no?, este tipo de ecosistemas para que sean más diversos. En este esquema, entonces, hay una primera escala de control biológico que sería diurna, que es la de dispersión de los huevos parasitados que le venía explicando desde un dron. Ahí se ve este gráfico de negro, sería el esquema gráfico de un dron, que tendría que pasar, ¿no?, como lo hacen las máquinas cosechadoras, dispersando estos huevos parasitados, ¿no?, y haciendo el control de la polilla en este caso. Y por otro lado, habría una segunda escala nocturna y complementaria, por supuesto, que sería el de los murciélagos habitando estos campos, ¿no?, y comiendo las polillas adultas. Y de esta manera vemos claramente, me parece a mí, la complementariedad de estas dos propuestas, ¿no?, de diseño que están planteadas y que están, cómo trabajan entonces la noción de diversidad de respuesta que yo les comentaba al principio, ¿no? Son distintos patrones, tanto de movimiento como de comportamiento, desde lo artificial y desde lo natural, y en nuestra relación con estos seres muy diferentes. Todo esto es trabajo en desarrollo. El producto, hasta donde nosotros hemos alcanzado a plantear, termina siendo entonces un conjunto de las implicancias legales, artefactuales y contractuales, ¿no?, que hemos venido presentando hasta ahora. En esto entran en juego, por supuesto, cuestiones de desarrollo y de biocentrismo, que no alcanzo a hablar. Lo que hemos tratado de materializar son artefactos y sistemas que nos permiten interactuar y valorar todas formas de vida, tanto humanas como no humanas. Ese es el desafío. Y lo que intento plantear, básicamente, además, es la correspondencia que hay entre la diversidad de artefactos y la diversidad biológica. Como se entiende, y como les decía, hay mucho trabajo por hacer. Todas estas cosas y otras especulaciones y realizaciones van a continuar en mi sitio y a la distancia. Así que quería cerrar con agradecimientos, por supuesto. Pero antes quería contarles que con Leo estuvimos pensando algunas alternativas para dejarle algo más que palabras e imágenes de estos proyectos. Así que estuvimos pensando alguna forma de souvenir o alguna forma de regalo. Estuvimos pensando si le podíamos regalar crías de escorpiones, huevos parasitados, crías de murciélago. Creo que felizmente para todos optamos por hacer souvenir de nuestros germinadores, ¿no?, que es el que vemos acá. Así que afuera tenemos algunos para que se lleven de regalo si quieren plantar también. Afuera también nos espera entonces una mini exhibición, hay 2 o 3 puntos donde mostramos los prototipos, los modelos según el caso, de lo que hemos venido haciendo para que los podamos ver, para que los podamos tocar y seguir charlando sobre estas cosas. También hay agua y hay vino, por supuesto, para que se queden un rato si quieren. Quería agradecer, como les decía, hoy especialmente al Centro Cultural España Córdoba por la posibilidad de estar acá, a Daniela, a Carolina y a Leonardo, ¿no?, por que hicieron posible hoy esta reunión. A Leonardo López por todo el trabajo durante estos años con quien he codiseñado todas las propuestas que acabo de presentar. En fin, a Gabriel Bernardello por la colaboración a nivel académica, a Lourdes Boero por el trabajo con los murciélagos, Daniel Garzaba, el trabajo de parasitismo y control biológico, Mariana Lucía, una especialista en las abejas carpinteras que hemos visto en la Universidad de La Plata, el Museo de Entomología de allá. En fin, tengo muchísima gente, como ven, a la cual agradecer. No le voy a leer la lista completa. En esta lista ni siquiera están mis amigos ni mi familia que me han apoyado también, excepto los que han colaborado directamente con el proyecto. Así que una lista necesariamente incompleta. Bueno, muchas gracias por la colaboración, por estos 2 años de aprendizaje. Y bueno, hasta la próxima. Así termina. Muchas gracias.
las imágenes del proceso. Quería decirles eso también. En la pantalla que está afuera están pasando... yo tengo en realidad la necesidad de mostrar bastante más. Pasa que sería una locura mostrar más cosas, las que he mostrado demasiado saturada la charla. Pero hemos hecho tantas cosas que creo que vale la pena realmente ver los experimentos fallidos, las pruebas de cosas disparatadas, los estudios de todo tipo. En fin, nos hemos divertido y nos hemos afligido con un montón de cosas que me parece que valen la pena. Y para mí realmente ha sido 2 años de mucho aprendizaje. Así que, bueno, quería simplemente comentar un poco qué es esto, el proceso básicamente el cual llevó a que planteáramos lo que estamos planteando, que también se puede ver en la pantalla de afuera, como les decía. No sé si tienen algunas preguntas. Puedo tratar de responder ahora, si no... ¿Sí? Felicitaciones primero y de las 3 especies de... Sí, perdón, ahora, encima estoy medio difónico. En la parte de los murciélagos, de las 3 especies, no me quedó claro cuál se adaptó, si se adaptaron o está todavía en proceso. Está todavía en proceso. Hay, en el campo ese, solo en ese campo, encontramos 4 especies distintas. ¿Está en camino a Capillo? De acá de en Malvinas Argentinas. Sí. Lo cual fue toda una revelación, sobre todo la gente con la cual yo estaba trabajando, que es Lourdes Boero, que investiga murciélagos aquí en Córdoba, y con un grupo de colegas de ella pusimos estas trampas. Y bueno, atrapamos 6 ejemplares diferentes de 4 especies distintas, y eso ya muestra que hay presencia, por lo menos en esa zona, una gran variedad, ¿no? Lo que hay que ver es justamente de qué se alimentan, cómo nosotros a través de estos refugios u otros podemos hacer que proliferen, ¿no? Y que se mantengan, porque como decía, hay muchos beneficios de tenerlos. Pero todavía no hemos podido determinar exactamente cuál de esas especies es la que se adaptaría más a este primer artefacto que estamos planteando. A mí me llamaba la atención que los refugios de los murciélagos estén en el campo donde se tira el agroquímico. No es probable que en la zona de Malvinas estén refugiados en la zona más urbana y viajen, porque me parece que no van a poder convivir veneno y bichos juntos. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Un murciélago promedio se mueve alrededor de 20, tiene un círculo, una esfera de movimiento de unos 50 kilómetros. Digamos, desde su cueva, 25 kilómetros a la redonda, digamos, serían 50 kilómetros en total de distancia. Pueden vivir, digamos, en lugares bastante alejados y sin embargo alimentarse en ciertos otros lugares, ¿no? O sea que eso es relativo, hay que ver realmente y estudiar específicamente de dónde vienen estos murciélagos, qué tipo de hábitat, en qué tipo de hábitat proliferan, digamos, cómo nosotros podemos incentivar eso y justamente tratar de reducir el uso de agroquímicos. De todas maneras, para mí una cosa que hay que entender también es que no hay nada de malo con la química en sí. Digamos, aquí el problema es el uso de químicos indiscriminadamente o del mismo tipo de químicos para todo tipo de aplicaciones. Ese es el problema de la química, ¿no? Uno toma una pastilla para el dolor de cabeza y te soluciona, perfecto. Ahora si uno está tomando una pastilla para el dolor de cabeza y te hace doler todo el cuerpo, hay un problema, ¿no? Porque una pastilla está haciendo otro tipo de cosas que no es específica. O sea que el tema del control biológico está planteado justamente de esta manera, ¿no? Para complementar, para reducir al máximo el uso de químicos, pero a la vez para tener, digamos, para que por ahí haya necesidad de trabajar cierto tipo específico de cosas con químicos, ¿no? Me parece que no hay que poner tan en blanco y negro, ¿no? De agroquímicos contra control biológico, me parece a mí. De ahí por mi planteo de trabajar y pensar siempre ecologías urbanas, agroecosistema, ¿no? Pensar esta cosa híbrida, ¿no? Y tratar de entenderla en toda su complejidad.
No sé contestar la pregunta, pero digamos, los murciélagos tienen un rango alto de movimiento. O sea que es difícil de decir si están evitando una zona que puede tener alto nivel de pesticida o no en este caso. ¿Sí? Diseñadora ni nada. Yo digo, a mí me parece que falta, desarrollado ya la propuesta, después una etapa de pedagógica, digamos, o de comunicación fundamental. Porque suponete que a mí me encanta la pasiflora, ¿no es cierto? Pero no me gustan las abejas, les tengo miedo. Entonces, te busco la flor o el diseño ese que hicieron ustedes, pero cuando aparece la abeja le pego un zapatazo. Entonces, digamos, lo que falta después como etapa siguiente, no sé si está pensada, es una conciencia ecológica muy alta, muy fuerte, para que yo entienda que tener la flor en mi balcón implica tener también las abejas y que es parte de ese ciclo de vida que vos explicaste. Ya sabemos, ¿no es cierto? Ya nos he explicado muchas veces, desaparecen las abejas, desaparece la vida. O sea que es clave que lo sepamos eso, pero no lo sabemos. Sí, sí, es fundamental. Siempre hemos pensado, pasa que digamos, por un lado, el diseño que hemos trabajado tiene un alcance, ¿no? Plantea cierto nivel artefactual. De un producto terminado incluiría quizá un manual de instrucciones, una serie de cosas, y nosotros tratamos de sintetizarlo o de sugerirlo a través de ese código QR, digamos, por un lado, desligarnos de la necesidad de explicar todo esto y sugiriendo esto, entonces redireccionando una página, por ejemplo. Esto tiene varios niveles, ¿no? Pero sí, es fundamental entender entonces que cuando uno compra un set como el nuestro, uno está apostando a mucho más que la germinación de una planta, ¿no? Estamos planteando casi un estilo de vida, digamos, una persona que cuida de esa planta, que se automedica o por lo menos que tiene una relación específica además, que por supuesto es consciente de que está participando activamente con los seres que la visitan y demás. O sea, hay toda una narrativa. Por eso la parte pedagógica es importante cuando uno llega a plantear esto. Se lo puedo explicar a ustedes en este momento, pero claro, nunca el producto en sí también tiene que comunicar mucho más de lo que lo hace en este momento. Sí. Martín, hola. Con respecto a la rejilla, el sentido de que sea biodegradable, el material blanco, está relacionado con la cantidad de insectos que quedan atrapados adentro de la rejilla para que eso sea cambiable. No, se tira todo. La parte blanca y la parte oscura son... Claro, pero ese es un indicador de que se han acumulado una cierta cantidad de bichos, básicamente, y eso hace que vos lo tengas que cambiar. O sea, digamos, ese sería un indicador... Es un indicador, pero no tiene que ver con la cantidad de bichos. Sí. Exacto, sino, digamos, pasado cierto tiempo, como el agua fluye, eso se va degradando y llega un punto donde los adhesivos, digamos, lo que es el sebo, todo lo que atrae, caduce de alguna manera. Es una fecha de vencimiento, literalmente pasa, te queda expuesta, de alguna manera te comunica eso. O sea que no tiene que ver con la cantidad de bichos que se han atrapado, sino simplemente con la fecha de caducidad del artefacto en sí, ¿no? Después se lo tira. Pasa que, por un lado, la morfología hace que no dejen pasar los escorpiones para arriba, y bueno, por otro lado, que sí puedan trepar por esos costados y sí quedar atrapados ahí. ¿Por qué no permite que el escorpión pase para arriba con respecto a la morfología? Lo podemos ver afuera y sería un poco más fácil, pero les puedo tratar de mostrar acá. Tiene... Bueno, ¿no? Había un par de imágenes. Ahí se ve, ¿no? Está cerrado por abajo. ¿Sí? Tiene esta ranura, esta misma cruz que se ve arriba, es lo mismo que se ve abajo, ¿no? Y además tiene una concavidad. O sea, es difícil inclusive trepar. Inclusive si se diera que se pudiese subir
¿no? Inclusive hasta difícil. No es imposible, digamos, ¿no? Pero es realmente mucho más difícil. El caño, ahí lo podemos ver afuera porque trajimos también ¿cómo se dice? La cámara de desagüe. Si uno pone la rejilla dentro de la cámara de desagüe, queda una pared de 1 centímetro de cada lado. Es decir, que da la posibilidad a estos bichos que trepan por las paredes, a subir por las paredes y a entrar. Pero lo que no hay es la posibilidad de saltar, digamos, de venir directamente por abajo, por el medio. Te das cuenta, hay una luz por el costado. ¿No? O sea, que de esa manera está planteada como para que sea muy difícil. ¿La posibilidad de que se llene mucho de bichos ese receptáculo? Es posible, pero por eso también no la fecha de caducidad. En algún momento eso hay que cambiar. ¿Cada cuánto es más o menos? Y idealmente nosotros estamos planteando 3 o 4 meses. O sea, esto estamos haciendo una hipótesis dependiendo. Hemos hablado mucho de materiales con gente de la Facultad de Ciencias Químicas y hay varias versiones que pueden ser viables, digamos, ¿no? Son todos desafíos importantes porque no hay ningún material en este momento que se pueda hacer en Córdoba que tenga los requerimientos que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos consultado. Hay, digamos, hipótesis y trabajo. Desarrollar sería un proyecto en sí, ¿no? Gracias. Pablo, vos tenías una pregunta. Yo te quería preguntar si en el proceso de tu investigación, en algún momento en que si interactuaste con los actores estatales, supongo, para recolectar datos o para pedir autorizaciones o lo que sea, ¿qué tipo de recepción tuvieron a esta propuesta tuya de lograr una complementariedad entre sistemas artificiales y naturales? ¿Cómo notaste esa recepción? Vos ya estás asumiendo que yo sí tuve esa relación. Asumo. Sí. La primera sería pregunta si tuviste o no, y la segunda... Claro, no he tenido. Ajá. O sea, sí hemos contactado gente en la municipalidad. En realidad, cuando estamos viendo el tema de los desagües, pues nosotros queríamos visitar los desagües para ver, poder recorrerlos. Pero no, al final no terminamos desarrollando esa línea. Digamos, nos hemos tenido muchas hipótesis de trabajo, hemos hecho alternativas de todo tipo. Y terminé trabajando con gente o consultando, mejor dicho, gente del zoológico, que también sabe que han tenido muchos casos, ¿no?, de picaduras de escorpión. O sea, terminamos trabajando con otro tipo de material, básicamente, y sin visitar los desagües, que fue lo que planteamos en algún momento. Inclusive Camilo Mattoni, que fue el que nos asesoró permanentemente, que es investigador y que es especialista en escorpiones, quería que fuéramos juntos a visitar los desagües, pero al final, viste, por cuestiones de trámite, porque era difícil tener acceso, no lo hicimos. O sea que no he tenido realmente. Después sí hemos hablado con la gente, con asociaciones que trabajan este tema, pero siempre ha sido a través de, por ejemplo, de Daniel o otra gente, ¿no?, que está relacionada al proyecto, y uno entiende más o menos que hay un contexto. Pero no a nivel así específico de llegar con esta propuesta como se la estoy mostrando a usted ahora y planteársela a nadie, ¿no? De hecho, esta es la primera vez que muestro este proyecto. No, acá, digamos, estoy cerrando literalmente, ¿no? Así que no hemos llegado ni siquiera a poder planteárselo a ese tipo de actores, digamos. A mí me interesa el punto de vista de lo social. Todo el tiempo que haces relación entre lo humano y lo no humano, sé que hay un autor que has podido entrevistar, inclusive, que a mí me gusta mucho, que es Bruno Latour, y veo, digamos, desde las ciencias parece, más allá de que el diseño siempre fue un dispositivo entre humanos y no humanos, estos no humanos son órganos vivientes, digamos, no estamos hablando de una silla, un sillón o algo que dé comodidad, confort, etcétera, sino que responde, digamos, a una necesidad de vida. Digo, ¿cómo lo pensás desde las ciencias sociales, digamos? ¿Cómo ubicar el proyecto, este proyecto? Qué sé yo lo veo, no sé, en psicología ambiental, me imagino, en psicología social, en comunicación, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, desde dónde lo percibís? Y en realidad esto venía antes, pero era felicitarte porque tu charla fue excelente. Bueno, gracias. Hay muchas puntas. Me parece que lo básico y muy importante para mí es que cuando uno trabaja con diseño y diseña para humanos, normalmente uno ya ha asumido un cierto consenso, ¿no? Vamos a diseñar algo que haga
más cómodo nuestro algo. Inclusive se trabaja mucho, sobre todo en Escandinavia, ¿no? La zona donde yo estoy trabajando como docente, el tema del diseño participativo y demás. O sea, siempre hay, o se trata de incorporar inclusive el que sería eventualmente el usuario o la persona que va a estar en relación al diseño ese, para tratar de justamente de conocer opiniones y trabajar en conjunto y entonces hacer una propuesta desde el grupo mismo con el cual se va a trabajar o el cual va a ser el usuario de este artefacto. En este caso, esa línea de participativa, por decir así, desaparece inmediatamente. Ninguno de estos seres participan conscientemente de las propuestas que estamos haciendo. O sea que es muy difícil, realmente son años de prueba y error, hasta donde yo tengo entendido. Yo, en este caso, acabamos de plantear estas cosas, algunas siguen siendo justamente muy difíciles de comprobar, porque no siempre coinciden los ciclos vitales con los ciclos de los procesos de diseño con los que hemos trabajado. Y en el caso de los insectos, todos los animales con los que hemos trabajado, uno está viendo a ver cómo reaccionan. Entraremos en una discusión de biosemiótica de repente, cómo se comunican, cómo ellos son capaces de percibir o no tal situación como beneficiosa o como perjudicial, demás y demás. O sea, entramos en una cuestión bastante específica que es muy difícil decir en general, ¿no? Pero la cuestión participativa desapareció. Entramos en una cuestión perceptual, directa, biosemiótica, por un lado. Y bueno, ahí hay que realmente hacer años de trabajo. Para mí una de las cuestiones muy interesantes de esto y que yo tenía, viene un poco a colación también, el tema de la coevolución. Digamos, cuando uno ve una máquina cosechadora, por ejemplo, ahora ve por detrás cientos de pájaros volando alrededor, ¿no es cierto?, que tratan de comer granos y cosas así. Esa máquina, si uno se imagina la primera vez que una máquina de ese tipo pasó por un campo, debe haber sido lo más aterrador del mundo. ¿Sí? Una máquina que hace ruido, que hace vibrar toda la tierra, todos los pájaros no pueden estar ni cerca. Para nosotros es común ver a esos mismos pájaros volando alrededor, comiendo. ¿Qué pasa? Después de cierto periodo, los otros seres también incorporan nuestros artefactos, ¿no? Son parte de la vida cotidiana de ellos también. Los sonidos, que en algún momento deben haber sido abrumadores, de máquinas que hacen realmente mucho ruido, los aviones, todo tipo de cosas que pasan. Disculpen, esto va muy lento porque está... eso es importante pensarlo también, o sea, el diseño, los murciélagos van a coevolucionar con ciertos refugios. No puede ser, quizá no específicamente ese que hicimos nosotros, quizá hay que hacer variaciones de tal o cual tipo. Llegó al punto donde eso se ha identificado como un hábitat o como un lugar donde poder alojarse, básicamente, eso va a cambiar también. O sea que hay toda una relación de coevolución, no solamente de nosotros con ellos, sino de ellos con nosotros. De la misma manera que ellos habitan en este momento las persianas, los taparrollos, las tejas y demás. Uno puede tomar el ejemplo de cualquier ser vivo y pensar justamente cómo han evolucionado y coevolucionado con justamente nuestros sistemas. La diferencia es que nuestros sistemas nunca los tuvieron en cuenta, ¿sí? Esto es una novedad. O sea, 400 años más tarde están empezando a pasar cosas como esta. Y ahí viene la diferencia de realmente ponerlos, quizá no en el centro, pues siguen siendo un sistema pensado para el beneficio humano, pero sí siendo considerado, ¿no? Esa me parece que es la gran base. Va muy lento y estoy buscando una imagen de un concepto que mostré muy rápido. Es una, quizá parezca acá antes porque el paso que vamos, es una nube, ahí está, uy, me pasé. Esto, no, este no, este. ¿Ven esa burbuja negra? Responde justamente a esa idea, ¿no?
Pensando más conceptualmente y más abstractamente, si se quiere, ¿qué podría ser un artefacto que disperse en el futuro este tipo de cosas, ¿no? Que sigue trabajando en el campo y volando? Si yo veo una nube negra que parece de aceite burbujeante que se me viene encima, es una imagen aterradora, para mí por lo menos, ¿no? Y cuando creé ese concepto estaba pensando justamente en eso. Hay que crear algo con los cuales los pájaros o los otros seres, quizá otros bichos que justamente son los predadores de estas avispitas, no los agarren al vuelo, cayendo de ahí una vez que sepan que esto pasa. O sea, después del primer shock inicial de ver un dron volando y dispersando cosas, donde todo el mundo se va por todos lados, hay un periodo de adaptación de todo el mundo, ¿no? Humanos y no humanos. Entonces esto venía a ser justamente un concepto de ese tipo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el diseño es muy importante para, digamos, plantar ahí en el futuro indefinido una imagen que es una especie de guía, ¿no? Esta nube para mí era el guía en ese sentido específico de esa relación, ¿no? De esa coevolución. En este momento podemos hablar de drones, muy concretamente, de las posibilidades, de los artefactos, de los mecanismos y demás. ¿Cómo seguimos? Entonces ahí uno trata de hacer los compromisos para poder llegar a hablar de algo coherente a ese nivel, ¿no? Ahora, es mucho más interdisciplinario en el sentido de que esto necesariamente en esta fase del diseño, por lo menos hasta donde yo entiendo, porque de diseño no entiendo absolutamente nada, sí se necesita de un proceso de culturización para el empleo y la utilización de este tipo de artefactos. A diferencia de un sillón que yo no tengo que tener un instructivo para saber que me tengo que sentar, digamos. Y sí. O sea, en ese sentido el diseño, claro. Sí, no, o sea, además el diseño, digamos, uno como diseñador no puede hacer un cambio de manera individual. Se necesita siempre de una cultura. Como para producir cualquiera de estos artefactos se necesitan empresarios, gente que justamente o sea, tiene que haber una cultura, se podría hablar del diseño, pero también una cultura en general, en este caso que respete bueno, distintas formas de vida, básicamente. Tiene que ver con una transformación de otras cuestiones. Entra en juego valores, ¿no? Entra en un entramado cultural más amplio, digamos, en ese sentido. Sí. Hay una pregunta ahí al fondo y después quizás vamos a tomar un vino. Veo ansiedad en algunas Hola, caras. yo quería saber Sí. con qué material pudiste lograr, o sea, la rejilla que con el agua se vaya mojando, o sea, quería saber con qué material lograste eso. Sí, no, eso es lo que no logramos. O sea, lo que viste es, digamos, lo que sería un escenario, ¿no? La recreación de lo que sería el proceso de degradación. Como comentaba acá hace un rato, hemos estado consultando en la Facultad de Ciencias Químicas qué materiales podríamos desarrollar para hacer eso, ¿no? Y hay varios candidatos, de los que nos plantearon acá en Córdoba, inclusive otros que yo venía siguiendo en Suecia. Se ha hablado de, ¿cómo se llama? No sé, me fue Leo. Espera, que estoy tratando de acordarme un nombre, un material muy específico. En fin, un material que proviene de los caparazones de los moluscos en toda la costa argentina. Se me va a salir el nombre. Bueno, en fin, que tenía un material, tenía un proceso muy tóxico porque tenía que ser trabajado de una manera muy específica con un material que preferimos no experimentar. De todas maneras, tampoco podíamos llegar al punto de realmente hacer la producción de estos materiales, ¿no? Estamos en un proceso largo y costoso, o sea que como lo descartamos, pero lo estuvimos viendo de cerca. Hay versiones, yo sé, en este momento de Suecia, donde se están haciendo, por ejemplo, con cáscara de huevo para molidas, para utilizar el calcio y otros de los componentes que tiene el huevo, ¿no? Con unos químicos que se me van todas las palabras de la química. No, porque no son aglutinantes, son que los enlazan a nivel molecular, enlazan los componentes que tienen, por ejemplo, esto, y se hacen, digo, plásticos 100% biodegradables basados, por ejemplo, en la cáscara del huevo. Eso nos daría un material muy parecido al que estamos buscando nosotros, ¿no? Pero como te digo, son especulaciones y cosas que están siendo vistas por gente que trabaja con materiales, ¿no? Nosotros no llegamos a ese punto de desarrollo. ¿El otro de tierra de Alcover? No, eso es, no.
no se usa para controlar los escorpiones, ¿no? Entra en el sistema respiratorio de distintos insectos. Sí, es verdad. No es eso. No. Se llama quitosan se llama el material. Quitosan, ahí está. Sí, viene de quitina, que es lo que tiene la caparazón en los moluscos, ¿no? Ese color medio rosadito, eso es un componente que se tira. En Argentina no se usa para nada y tiene un alto valor como material, ¿no? Para crear materiales tipo plásticos. Entonces se está trabajando en la Universidad Nacional del Coro con el desarrollo de ese tipo de material, por ejemplo. Quitosan se llama. Bueno, vamos afuera. Gracias. Es que claro, yo se los debía todo.